Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Feliz sábado. Es un gusto saludarles nuevamente. Vamos a estudiar en esta mañana este tema que hemos titulado El más grande héroe. Y bueno, ya leímos también nuestra cita. Filipenses 2 del 6 al 8. No la pierdan. Tenganla por ahí a la mano. La vamos a analizar un poquito más adelante. Bueno, no sé quién de ustedes ha tenido un héroe. Esto es especialmente común, ¿no? En los jóvenes, en los niños. No sé si ustedes recuerdan si tuvieron algún héroe en su infancia. Eh, Incluso, bueno, a veces todavía de adultos seguimos, a veces fascinados, ¿no? Con alguna historia de algún personaje, generalmente pues ficticios, ¿no? Pero a veces seguimos todavía, ¿no? Ya de adultos, interesados, ¿no? En estas historias, en algún libro, en alguna película, eh, nos siguen fascinando, ¿no? Y sorprendiendo los hechos de estos personajes. Eh, la mayoría, les digo, creo que los hemos tenido, ¿no? En la vida, a veces ya en la edad adulta los dejamos, ¿no? A un lado. Pero bueno, vamos a hablar un poquito acerca de, de el más grande héroe. Y saben que hay un personaje que es como ¿cómo podríamos decir? Pues ahora sí que, como dice el título, el más grande héroe, ¿no? Es probablemente el más conocido, este, el que más ubicamos, ¿no? Si pensamos en un héroe, como que rápidamente se nos viene a la mente este personaje que conocemos como Superman. Saben que este personaje fue creado, aquí tenemos un dato, por Jerry Siegel y Joe Shuster, que dice por ahí, esto sucedió a finales de los años 30. Ellos eran judíos, estos dos personajes eran, pues estas dos personas eran judíos, y en la época en que crean a este personaje, pues fue una época muy complicada para los judíos. Ustedes recuerdan lo que sucedió. eh, Estaban siendo pues perseguidos en Europa por eh, el régimen fascista, y ellos empezaron a trabajar con este proyecto o esta historia, a través de los cómics o las historietas que ustedes, yo estoy seguro que muchos de ustedes las llegaron eh, a ver, ¿no? A tener, a leer. Ya ahorita no son tan comunes, y ellos, bueno, dice aquí que las publicaban sus dibujos en los periódicos y en las revistas. Y bueno, poco a poco se empezó a hacer eh, de fama, ¿no? Esta historia de este personaje conocido como Superman, que si ustedes alguna vez han visto, han leído, nos cuenta esta historia o de este personaje. Dice aquí que es la historia de un bebé, ¿sí? Que dice, se salva por ahí de una catástrofe, de la destrucción de su planeta que se llamaba Krypton, ¿se acuerdan? Y ¿cómo es que se salva? Bueno, dice que sus padres lo, lo depositan por ahí en una pequeña nave en aquel planeta, y lo, lo sacan de ese lugar que estaba colapsando, ¿no? El planeta, y llega a la Tierra, donde dice que crece, convive con los seres humanos. Es adoptado porque lo encuentra por ahí una pareja, obviamente de padres humanos lo adoptan,
Y bueno, es como comienza, ¿no? Esta historia, pero bueno, hay algo todavía más. Este niño, ah, dice aquí que tiene un nombre que es su nombre original, ¿no? Que es Kal-El. Y este nombre, ahorita que estábamos hablando de sus creadores, es un nombre hebreo. Sus creadores eran judíos, ¿se acuerdan? Así que este nombre tiene un significado especial. ¿Qué significa este nombre, Kalel? Significa el emisario de Dios, otros lo traducen como la voz de Dios o el mensajero de Dios. Esto significa este nombre, el nombre original de ese bebé. Y su familia adoptiva, aquella pareja, dice que de campesinos que lo adoptan, que encontraron a este niño, le nombraron Clark. Eh, y esta historia, así comienza, ¿no? Y bueno, este niño crece y al crecer, él comienza como eh, dice que a descifrar, a encontrar algunos mensajes de su verdadero padre, de su padre de sangre, ¿no? Su padre original. Y él como que se empieza a dedicar a eso, ¿no? A investigar, a descubrir esos mensajes de su padre. Y ustedes recuerdan también la historia como él, bueno, lleva una vida normal como cualquier ser humano, tiene un empleo por ahí, pero también en su vida tiene una otra faceta, ¿no? Donde nos cuenta la historia que él hace por ahí, como dice en este párrafito, despliegue, dice, de sus superpoderes. Es decir, obviamente no era un ser humano, este, bueno, no era un ser humano, ¿no? Pero aunque aparentaba eso, por ahí de pronto hacía uso de algunas habilidades que ustedes seguramente las han visto por ahí. Por ejemplo, podía volar, podía detener el tiempo, así tenía una fuerza pues sobrehumana. Y todo esto, todas estas habilidades o poderes, pues los utilizaba para eh, combatir al mal, ¿sí? Conoce que en cualquiera de sus manifestaciones y comienza pues a enfrentarse este, a personajes por ahí que ustedes también alguna vez han visto, que de alguna manera tratan de dañar, ¿no? A la humanidad. Y esta es pues un resumen, ¿no? De esta historia que les digo, es el personaje probablemente el más conocido, hablando de héroes. Entonces ustedes le dicen, a ver, dime el nombre de un héroe, de un superhéroe. Seguramente se nos viene a la mente este personaje, aunque hay muchísimos, ¿no? Por ahí, muchísimas historias de este tipo, pero es como el más famoso, el más grande, ¿no? Que tal vez que ubicamos, que conocemos. Y esta historia es muy peculiar, les digo, hay muchísimas historias de héroes que alguna vez ustedes habrán visto, habrán leído por ahí, pero esta historia en particular, la historia de este personaje, eh, tiene algo como diferente, ¿no? De muchas otras, porque sin duda ustedes recordarán o cuando leen o ven escenas de esta historia, seguramente recordarán otra historia. Este, y precisamente en estas fechas hemos estado seguramente meditando, reflexionando, recordando un poquito acerca de esta historia que les estoy mencionando, la historia pues de la Navidad, ¿sí? Les voy a invitar a abrir sus Biblias por ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1.
Mateo capítulo 1, por ahí en los versículos del 18 al 21, vamos a leer un poquito acerca de esto y vamos a hacer aquí algunas comparaciones. Mateo 1, del 18 al 21, miren lo que nos dice. Dice, el nacimiento de Cristo fue así. Dice, estando comprometida en matrimonio su madre, María, con José, antes, dice, de casarse, fue hallada encinta, dice, del Espíritu Santo. O sea, ya de entrada, pues fue una historia también muy, muy peculiar, ¿no? Esta pareja, ah, se ve en una situación complicada, ¿sí? Porque la novia de pronto dice aquí que quedó embarazada, pero lo que nos dice aquí el relato es que no fue de su pareja, de su novia, ¿sí? Dice que fue por intervención de Dios, intervención divina del Espíritu Santo, dice aquí. Así que cuando José, su novio, se da cuenta, imagínense la situación. Eh, no nos comenta aquí el, el relato cómo fue que él se entera, ¿sí? Pero sin duda que fue para él un golpe, ¿no? Una impresión, ¿no? Muy fuerte. Y aparte ¿cómo podríamos decir? La explicación que le da María, o la que tenía María, pues no era nada, ¿cómo podríamos decir? Nada creíble. Yo no sé si ustedes se hubieran visto en esa situación, imagínenla. eh, si su pareja les dice, ¿sabes qué? Pues estoy embarazada, tú te das cuenta que no es tuyo, ¿sí? Y aparte te dice, bueno, pero es que fue por obra de Dios, ¿sí? No es nada creíble, ¿sí? Nosotros o sea, cuando leemos esta historia, a lo mejor nos conmueve, se nos hace muy bonita la historia, cómo se dio todo, pero fue algo caótico, ¿sí? Y así lo analizamos en estos términos, nos daremos cuenta que no fue algo agradable, no fue bonito, podríamos decir, al menos de inicio. Y dice el relato que José empezó a luchar, ¿no? En su mente y tomó una decisión y dijo, hasta aquí, ya no más con María, aquí va a terminar nuestra relación, pero dice que él era una buena persona, nos lo menciona así el relato, no quiso hacer un escándalo, no quiso, y aquí hay una gran lección también para nosotros, no quiso hacerle daño, ¿sí? Normalmente cuando estas cosas pasan, ustedes sin duda han visto, han a lo mejor escuchado alguna experiencia, cuando pasan cosas así, ¿qué hacemos? Y le contamos a todo el mundo, oye, ¿qué crees que mi pareja esto y lo otro? ¿Sí o no? Y regamos la información, ¿no? Tratamos a veces pues como decimos vulgarmente, de quemar a la otra persona, de hacerla de alguna manera pagar, ¿no? Por la ofensa que según nosotros, hemos recibido. Y aquí, al menos a mí me sorprende mucho, ¿no? Lo que hace José. Él obviamente toma esa decisión, dice, bueno, ya no quiero nada más con ella, pero no busca desquitarse, no busca hacer un escándalo, no busca hacerla quedar mal como a veces nosotros hacemos, ¿no? Ah, me ofendió, me hizo esto, pues ahora va a aguantar, ¿no? Lo que sigue. Él dice que buscó dejarla, estuvo por ahí pensando qué hacer, cómo hacerle, pero de lo que sí estaba seguro es que lo iba a hacer, dice, en secreto, es decir, sin que nadie se enterara, sin hacer escándalos, sin regar la información, que ya de por sí, pues María la estaba pasando mal, ¿no? Eh, así que
Es algo admirable de parte de él. Y sigue diciendo por ahí la historia eh, que cuando él toma esta decisión, Dios interviene nuevamente y habla directamente con José. Y dice que a través de un sueño, Dios le explica, ¿sí? Para empezar le dice, ¿sabes qué? Lo que te ha dicho ella es cierto, ¿sí? No fue un invento, no fue una excusa para salvarse ella. Le dice, no temas, ¿sí? Recibir a María, o sea, no te preocupes lo que está pasando. No era nada, le decía ahorita, nada creíble, ¿sí? Lo que, lo que él sabía. Pero Dios le dice, sabes que no te preocupes, tranquilo, ¿sí? Lo que ella te ha dicho es cierto. Ella obviamente dice, está esperando a un hijo, ¿sí? Pero dice, ese hijo que lleva, no, dice, no es acción natural, ¿no? De cualquier ser humano, dice, sino, dice que fue por obra del Espíritu Santo, dice, y cuando nazca este niño le vas a poner un nombre especial. Le dijo, llamará su nombre Jesús, que significa Jehová salva. Acuérdense en la Biblia todos los nombres tienen un significado muy especial, ¿no? Y precisamente le dice, así le tienes que poner porque, dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto, dice, aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor mediante o a través de los profetas. Entonces, bueno, esta historia, como acabamos de ver, algo de relación con ese personaje, ¿no? Que hablábamos ahorita, un personaje que llega, ¿sí? De otro lugar, en el del universo, una pareja o recibe por aquí padres adoptivos también, recibe un nombre diferente a su nombre original y bueno, así es como lo describe Mateo. También Juan nos dice algo y hemos estudiado últimamente este evangelio, ustedes recuerdan, eh, el evangelio de Juan, y Juan va un poquito más allá, ¿no? De aquí, por ejemplo, Mateo nos presenta, ¿cómo podríamos decir? Como el lado humano, ¿no? De Jesús, de este niño, pero Juan todavía va más allá por el tipo de personas a las que se dirige. Eh, que bueno, estaban acostumbrados realmente, la gente a la que le escribe Juan este evangelio, estaban acostumbrados a escuchar este tipo de historias, ¿sí? Eh, Como por ejemplo los griegos, los romanos y otras culturas. Ustedes recuerdan que ellos estaban muy acostumbrados a escuchar, sabían muy bien, conocían, por ejemplo, los griegos conocían a muchos héroes también en sus historias. Eh, y esta historia tenía mucha similitud con lo que ellos conocían. Dice Juan por ahí en Juan capítulo 1, los primeros versículos del 1 al 4, por ejemplo, nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios o estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí? Y bueno, decimos, bueno, ¿y esto qué significa, no? Esto del verbo, bueno, aquí sigue hablando Juan y dice, este era en el principio con Dios, o sea, es este personaje del que habla Juan, eh, nos lo presenta como un personaje eterno, ¿sí? Un ser eterno. Un ser, dice que estaba a la par con quién, con Dios, que incluso también se le considera que Dios, dice, él era Dios también. Y nos da más datos acerca de este personaje. Dice, todas las cosas por él fueron hechas. Lo describe como el creador de todo. Dice, sin él
Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así entra Juan con su evangelio, así lo introduce. Y hay más, dice, en él estaba la vida, o sea, él es la vida, él es Dios, él es el creador, él es la vida, dice, y la vida era la luz de los hombres. Y sigue más adelante, por ahí hasta el versículo 14, nos dice lo siguiente, dice, ya que el verbo, este personaje del que, así que nos lo presenta Juan de una manera, este, poco común, o sea, para nosotros a lo mejor, pero la gente que escuchaba estas historias seguramente se emocionaba porque estaban acostumbrados a escuchar cosas así, ¿sí? Y este Dios al que les presenta Juan, pues era muy similar a las historias que ellos conocían. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, algo que ellos también estaban acostumbrados a escuchar, les digo. Los griegos, por ejemplo, los romanos, tenían historias por ahí de personajes, de héroes, que eran mitad dioses, mitad humanos, eh, y Juan así lo presenta, dice, este verbo y se fue hecho carne, o sea, se hizo que humano, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Eso no nada más era una historia como las de los griegos, ¿sí? Por ejemplo, que se transmitían por ahí de generación en generación, que te contaban la historia de, no sé, por ejemplo, de Hércules, ¿sí? Decían, pues esto pasó con Hércules, etcétera. Pero Juan dice algo más, dice, nosotros que, dice, vimos su gloria, lo conocí, yo lo conocí, dice Juan. No fue una historia que le contaron sus abuelos, sus padres, y que posteriormente él a lo mejor le iba a contar a sus hijos y los sus hijos de sus hijos. Él tuvo el privilegio, dice, de conocerlo a este personaje. Dice, vimos su gloria, la gloria que dice aquí, del unigénito del Padre, del Hijo de Dios. Dice, lleno de gracia y verdad. Y esto es algo eh, que sin duda impactó a sus oyentes, la gente que leyó también estas palabras. Nosotros estamos acostumbrados a leerlas, a lo mejor no tienen mucho sentido así, o al menos no el que debiera, si no lo analizamos bien, pero imagínense que Juan te dice, ¿sabes qué? Pues yo te presento este personaje, pero yo lo conocí, yo conviví con él, anduve con él, lo vi cara a cara. Esto fue algo que tuvo un impacto grande, ¿no? En sus oyentes y bueno, nos presenta la misma historia, ¿sí? Que presenta Mateo de otra manera, ¿sí? Está hablando del mismo personaje, pues si se fijan, le da un enfoque diferente, y nos da como más, algo más, ¿sí? Eh, Mateo sí lo presenta como un ser eh, que nace aquí en este mundo por intervención de Dios, ¿sí? Pero Juan nos dice que no nada más nació así como cualquiera de nosotros, sino que este personaje dice era un ser que eterno. Y no nada más eso, dice, era quien, era Dios mismo, el creador, dice. Y esto, les digo, esto sí ya debe tener en nosotros, ¿no? Nos debe hacer reflexionar un poquito ahora que estamos celebrando, ¿no? En estas fechas y que incluso a veces como cristianos se nos olvida, ¿no? Lo que festejamos, cuando hablamos de la Navidad, pues a veces lo último que se nos viene a la mente es ¿cómo podemos decir? El festejado, ¿sí? Cuando hablamos de la Navidad, pensamos rápidamente en que, pues en las vacaciones, en los buñuelos, la comida, la familia, los regalos. Estamos muy ocupados, ¿no? En muchas actividades, y se nos olvida por qué estamos celebrando, ¿no? ¿Por qué es esto? Eh, estos pasajes que acabamos de ver nos deben o debiésemos de tenerlos, al menos en estas fechas, ¿no? Presentes, porque se supone que estas fiestas son en honor a quién, pues a Jesús, ¿verdad? Y debemos de recordar
o de estar conscientes, de dimensionar correctamente, ¿no? Lo que sucedió, eh, porque no nada más fue el nacimiento de un niño, como pues muchos lo tenemos así, no, pues nació Jesús, un gran hombre, ¿no? Un personaje, pero aquí Juan, les digo, va más allá y nos dice quién era ese niño. No, no era un niño como cualquiera de nosotros, ¿no? Como cuando vemos un bebé. Este niño era único, ¿sí? En Gálatas, por ejemplo, Gálatas 4:4, nos dice también o sea, algo muy, muy interesante dice, aquí Pablo nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué significa esto? Bueno, para empezar, aquí Pablo nos aclara y nos dice que la aparición de Jesús en nuestro mundo no fue coincidencia, no fue algo casual, fue algo totalmente planificado. Porque dice aquí, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, es decir, cuando se cumplió la fecha, pasó. Y cuando estamos hablando de cumplimientos de fechas, ¿a qué nos referimos? Bueno, a un plan. Por ejemplo, cuando tú planeas un viaje, pones una fecha, ¿sí o no? Y tú dices, bueno, me voy a ir de vacaciones para tal fecha, ¿sí? Y en base a eso haces los preparativos, ¿no? No sé, compras un pasaje, eh, eh, o pides tus vacaciones en tu trabajo. Cuando se acerca el tiempo, ¿qué hacemos? Pues empezar a hacer las maletas, ¿sí? Cuando no hay un plan, pues es diferente, ¿sí? Que seguramente también nos ha pasado, ¿no? Por ejemplo, a hacer un viaje sin mucha planeación, que de repente o alguien nos invita y decimos, bueno, pues vamos, ¿sí? Aquí se ve que hay una planeación, una planificación, porque dice que llegó el momento, ¿sí? Cuando llegó el día, dice, Dios envió a su hijo, o sea, no fue algo accidental como sucedió en la historia de Superman, que bueno, pues, digamos que fue como que por el azar llegó a este planeta, por lo que sucedió en su mundo, etcétera. Esto fue algo muy premeditado, ¿no? Eh, lo envió, dice, nació de mujer, es decir, o estas dos expresiones que nos da aquí, nacido de mujer, nacido bajo la ley, nos dice que fue alguien como nosotros, a la vez, ¿no? O sea, no era como nosotros y a la vez sí era como nosotros. ¿Por qué? Porque dice nació de mujer, o sea, como nacemos todos nosotros. Y dice nacido bajo la ley. Es decir, no era alguien que tenía alguna ventaja sobre nosotros. En el sentido, aquí cuando habla de la ley, estamos hablando en el sentido espiritual, en cuanto a nuestra vida espiritual. A diferencia de Superman, que tenía ventaja sobre el resto, porque tenía este, unos poderes que cualquiera envidiaríamos, ¿verdad? Este, este niño dice que nació como cualquiera de nosotros. No era diferente a nosotros en este sentido, ¿sí? Era de carne y hueso, como nosotros, y en la cuestión espiritual dice, también fue nacido bajo la ley, sujeto a todos los riesgos espirituales que cualquiera de nosotros tiene. Esto es lo que unos pequeños, ¿cómo podríamos decir? Unas pinceladas de lo que nos dice la Biblia. Hay muchísimo y está a través de toda la Biblia, desde el Génesis, como lo vimos también hace poco, hasta el libro de Apocalipsis. O sea, esta historia está ahí plasmada, ¿no? A través de toda la Biblia. Pero bueno, esto es algo que pudimos compartir ahorita y que sin duda a todo mundo nos da mucho, mucho panorama, ¿no? O sea, nos amplía el panorama acerca de quién era este niño que, que nació.
y que todo el mundo festeja en estas fechas, pero que a la vez se nos olvida, ¿sí? Eh, Porque estamos muy, muy ocupados, ¿no? Muy enfrascados en otras cosas y que probablemente nada más nos acordamos cuando vemos una imagen por ahí, de algún nacimiento, alguna película por ahí en la televisión, eh, o en, no sé, por ahí, ¿no? Que nos hace recordar un poquito, pero generalmente estamos con nuestra cabeza en otro lado, ¿sí? Y aunque es cierto que en estas fechas no fue la fecha original, que se tomó por ahí de otras festividades, vamos a hablar ahorita, este, el mundo lo recuerda, entre comillas, ¿no? Y que con mayor razón nosotros debiésemos de meditar, ¿no? En estos asuntos, como lo estamos haciendo ahorita, de analizar a profundidad, ¿no? El significado de esto, porque a veces también nos acostumbramos, ¿no? Dicen, bueno, llegó la Navidad, es el nacimiento de Jesús, que vino a salvarnos, etcétera, pero lo vemos todo así como muy frío ya, ¿no? Estamos muy acostumbrados a esto. Y ojalá que, sobre todo en estas fechas, no es necesario que lleguen estas fechas, ¿no? Para recordar lo que hizo Jesús, pero sobre todo en estas fechas, ¿no? Poder, recordar, de manera correcta, ¿no? Lo que sucedió. Y hay algo interesante acerca vamos a platicar todavía acerca de este niño. Eh, hay una palabra, por ejemplo, ahorita que mencionábamos el nombre de ese niño de la historieta, eh, de nombre, vemos que su nombre original de Superman era Kal-El, un nombre hebreo, ¿sí? Porque sus creadores eran judíos, ¿sí? Y ahorita que estamos pensando así en algunas similitudes, bueno, ellos sin duda conocían muy bien esta historia, conocían de la Biblia, y esas coincidencias que ustedes ven en esa historia de este superhéroe no son casualidad, porque a veces decimos, mira, igual que Jesús, mira, igual que en la historia de la Biblia. Este, Estas personas que crearon este personaje y esta historia, pues tenían mucho conocimiento de la Biblia. Y esta palabra que tenemos aquí en el título, él, nos dice el diccionario bíblico, que es la transliteración de la palabra semítica más antigua para Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ya en nuestra, ¿cómo podemos decir? En nuestro idioma, es la forma en la que se pronuncia, en la que suena, la palabra que las naciones antiguas o las civilizaciones antiguas usaban, y especialmente aquí dice las de raíz semítica, para referirse a Dios o a sus dioses. La palabra el. Y como dice aquí, aparece en muchos idiomas antiguos, ¿sí? Como dice aquí el acadio, que hablaban, por ejemplo, los babilonios, el ugarítico, que era como el sirio antiguo, de los sirios, el arameo, el árabe, ¿sí? Son idiomas muy, muy, muy antiguos. En todos estos aparece ese nombre para referirse, les digo, a alguna divinidad o en algunos casos así se referían como nombre propio, ¿no? De Dios. Por ejemplo, incluso en plural también lo utilizaban como aparece por ahí en algunos escritos como Elim. Por ejemplo, en nuestras Biblias, el original de esta palabra es Elohim. Ustedes han escuchado alguna vez, o Il-Ni en estos idiomas. Y para él, bueno, nosotros así se traduce como él, ¿vale? Y por ejemplo, dice aquí que había un dios arameo que así le llamaban, ¿sí? El dios El, ese era su nombre. O también era nada más para hacer referencia a algún dios que tenía otro nombre, ¿sí?
Eh, entonces dice aquí, generalmente se considera de la raíz verbal semítica que se compone por esta letra, la W para nosotros y la L. ¿Qué significa esta raíz? Significa ser fuerte. Así que en muchos escritos se traduce como fortaleza, majestad, sublimidad. Pues por eso ellos hacían referencia a sus dioses con esta palabra, ¿sí? Porque los consideraban seres que fuertes, poderosos, majestuosos, sublimes, etcétera. Por ejemplo, en Ezequiel 3:31-11 eh, aparece esta palabra él y se traduce como el poderoso. Entonces, es una palabra que, les digo, no nada más está por ahí o aparece en los escritos antiguos de estas naciones, sino también en la Biblia. ¿Ok? Y, por ejemplo, en el idioma ugarítico, que era el de los sirios, dice aquí, él se representa como el Dios supremo, el Dios de los dioses, ¿sí? Y se le consideraba como el padre prácticamente de todos los dioses. Se le llamaba el padre de los años. Y dice que se le debió haber considerado como el primer dios del panteón ugarítico, a quien pertenece todo el mundo. O sea, era el creador, podríamos decir, el mero mero, y dice sin cuyas órdenes nada podía ocurrir. Entonces tenía muchas, como podríamos decir, similitudes con el Dios verdadero, ¿sí o no? Eh, ellos, por ejemplo, dice aquí que le llamaban también toro a este Dios, al Dios él. Am, y esto nos hace recordar una historia, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿se acuerdan? De repente dice por ahí la historia que construyeron una imagen para adorarla. ¿Se acuerdan qué imagen era? Un toro también, un becerro de oro. Y podemos decir, ¿de dónde se les ocurrió hacer eso? Dios acaba de hacer milagros grandes a la vista de todo el pueblo y se ponen a adorar a esta imagen. Eh, bueno, tiene relación con esto, ¿sí? Con este Dios. Acuérdense que normalmente cuando escuchamos esa historia del becerro de oro, decimos, oye, estos qué bárbaros, ¿no? Qué locos, qué desobedientes, qué desentendidos, qué blasfemos. Pero acuérdense que ellos venían de la esclavitud, venían de otra cultura, o sea, ellos no eran cristianos, ellos no iban a la iglesia. Nosotros los juzgamos muy duramente, ¿no? Pero a veces hacemos lo mismo también, o su equivalente. Pero lo que ellos hicieron tenía toda la lógica del mundo. ¿Sí? O sea, Dios nunca se les presentó así físicamente a ellos hasta ese momento. Este, y ellos estaban acostumbrados a ese tipo de, ¿cómo podemos decir?, de religiones. ¿Sí? Imagínense, tuvieron ahí 400 años de esclavos inmersos en otra cultura, en otras religiones, en otras costumbres. Entonces nosotros no podemos esperar que en cuanto salen de Egipto ellos eran cristianotes, como tú. ¿Sí? Este, ellos eh, deciden construir esta imagen, que es lo que estaban acostumbrados a ver, y su relación o su vida espiritual pues prácticamente era nula. Entonces, cuando ellos hacen esto, pues tenía sentido. Si lo analizamos desde este punto de vista, obviamente no fue algo que agradó a Dios, ¿sí? Porque a Dios no se le adora así, a través de que de imágenes. Eh, y bueno, aquí está esa relación, ¿no? En el hebreo, en el Antiguo Testamento, aparece esta palabra, también les digo, en muchas ocasiones, la palabra él, que nosotros por su transliteración es esta.
y como una K y una L, que tiene algo también de relación con ese personaje que vimos ahorita. Este, en el Antiguo Testamento dice, aparece mucho o frecuentemente para referirse a Dios, al Dios verdadero. Ahí tenemos algunas citas, ustedes lo pueden revisar en Génesis, en Éxodo. Aparece ese nombre que bueno, en nuestras versiones obviamente no dice él, eh, trae otras, por ejemplo, puede decir Dios o puede decir o sea, el Señor, pero así es como aparece en el original. También se aparece ahí para referirse a los dioses de otras naciones, ¿sí? Esta palabra. Y también dice aquí, aparece como si fuera el nombre propio del Dios de Israel. Que les digo, en nuestras Biblias aparece como Dios, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, le llamamos Dios, aunque ese no es su nombre, ¿sí? Dios es como también muy general, ¿no? Esa palabra, pero nosotros estamos acostumbrados a referirnos así, ¿sí? Decimos Dios, cuando tú oras, dices Dios, esto, Dios, lo otro. Eh, pero en el original aparece como Él, ¿sí? Y ya vimos lo que significa, ¿no? El poderoso, el fuerte, ¿sí? Así que se utilizaba esta palabra para designar a alguien, a un ser superior, ¿sí? Majestuoso. Y los judíos también los hebreos empezaron a utilizar esta palabra. Ellos pues estaban inmersos en esas culturas, ¿no? Y estaban expuestos a esos lenguajes también. Dijimos que es una palabra semítica, ¿sí? Este, Se usa mucho, por ejemplo, esto también aparece mucho en el arameo. Ellos empezaron a hablar arameo también cuando estuvieron cautivos en Babilonia. Ahí lo menciona la Biblia, ustedes recuerdan, se les olvidó su lenguaje y empezaron a hablar arameo. Y obviamente, muchos nombres también que ellos usaban eh, involucraban esta palabra, ¿sí? Muchas palabras, nombres de lugares, etcétera. Por ejemplo, nosotros lo encontramos en nombres propios de personas, esta raíz, por ejemplo, en nombres como Daniel, ¿sí? Ustedes a lo mejor habían percibido ¿cómo podríamos decir? La repetición de esas terminaciones, o a veces son prefijos al inicio de un nombre, eh, con la palabra él, por ejemplo, como Eliseo, Elías, Eliezer. También como un sufijo, ¿no? Al final del nombre, como Daniel, ¿sí? Que vean lo que significa Dios es, pues, Israel, que lucha con Dios, Miguel, el que es igual a Dios, Ismael, Dios ha escuchado, Gabriel, Dios es fuerte, y así, ¿no? Un montón de nombres que les digo, a lo mejor ustedes habían notado esas coincidencias, ¿no? O esas similitudes en muchos nombres bíblicos. Bueno, es por eso, ¿no? Incluso en nombres de lugares como Betel, ¿se acuerdan de ese lugar? Que lo bautizó por ahí Jacob y dijo que esa era la casa de Dios. Ahí está esa raíz también. Y también a esta palabra él, era muy común añadirle ahí un atributo, dice aquí, a esta palabra, como el Elión, el Shaddai. ¿Se acuerdan de esos nombres que aparecen por ahí en la Biblia que tenemos otros? Este, el Jai, el Tem, el Osmi, este, que tienen estos significados, ¿no? Dios el Altísimo, o sea, aparte, o sea, se mencionaba el nombre de Dios ahí como él, más algún atributo, ¿sí? Que la gente veía en Dios, ¿sí? Según sus experiencias. Por eso encontramos un montón de nombres para Dios. Y a veces decimos, bueno, ¿y cuál es su verdadero nombre, no? ¿Por qué tiene tanto nombre? Bueno, estos eran nombres que el hombre, el ser humano, o con el que el ser humano identificaba a Dios por sus atributos, por
especialmente en cuestiones ya muy personales, ¿no? Como lo percibían ellos. Entonces, es como para ti, por ejemplo, nosotros tenemos a veces un nombre que nos gusta decirle a Dios, ¿sí? Porque nos identificamos o hemos tenido alguna experiencia que nos hace llamarle así, ¿no? Algunos le decimos Padre, por ejemplo, ¿sí? Porque así es como lo vemos, ¿sí? Este, y así, ¿no? En aquellos tiempos, por ejemplo, nos decían Dios el Altísimo, Dios el Todopoderoso, Dios el Antiguo, Dios de los dioses, Dios vivo, dependiendo cómo la gente lo percibía, ¿sí? Este, y bueno, decíamos ahorita que hay muchas similitudes, ¿no? Con aquel personaje de las historietas. Sin embargo, en alguna ocasión, por ahí ustedes pueden leer en Éxodo, aquí tenemos la cita, en Éxodo 3, los versículos del 13 al 15, Dios, que bueno, era conocido por el pueblo con ese nombre de Él, ¿sí? Y que incluso lo relacionaron con aquel becerro, ¿sí? El pueblo de Israel, y otras naciones también así llamaban a sus dioses, como nosotros, por ejemplo, hoy le llamamos Dios, ¿sí? Una palabra muy, muy general, ¿sí o no? Pero así le llamamos la mayoría. Eh, dice aquí el relato, dice, y dijo Moisés a Dios, en aquella entrevista que tuvo cuando es llamado y que Dios le da aquella misión de ir a Egipto a liberar a Israel. Dice, he aquí que voy a los hijos de Israel. Dice, bueno, fíjense que puso muchos pretextos, ¿verdad, Moisés? Y bueno, se convence y dice, ok, voy a ir. ¿Y qué les voy a decir al pueblo? ¿Qué le voy a decir al pueblo? El Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y aquí aparece esta palabra en sus Biblias, probablemente dice el Dios, o seguramente el Dios de vuestros padres, porque eso significa Elohim. El Dios de vuestros padres se me envió. Y Moisés dice, pues sí, pero es como muy general también eso, es lo que estamos mencionando, ¿no? De llamarle nada más Dios, porque todas las naciones tenían dioses. Egipto tenía un montonal de dioses, ¿sí? Así que van a decir ellos, dice, pues sí, pero ¿quién es? O sea, ¿cuál Dios? ¿Sí? ¿Cuál Elohim? Dice, y entonces ellos me van a preguntar cuál es su nombre, porque, por ejemplo, en Egipto, todos los dioses tenían un nombre, ¿sí? Se les llamaba dioses, sí, o tenían un nombre, ¿no? Ustedes por ahí han escuchado algunas deidades egipcias, ¿no? Y ah, Moisés empieza a razonar, ¿no? En este sentido dice, bueno, pues sí, pero en Egipto, por ejemplo, hay muchos dioses, todos son identificados con un nombre en especial. No puedo llegar nada más y decirles, pues es que me mandó Dios. ¿Qué les voy a decir? Dijo Moisés. Y respondió, dice aquí Dios, o Elohim, dice la versión original, a Moisés, yo soy el que soy. Y le dijo, así les vas a decir, ¿sí? Y menciona este nombre, ¿sí? Ustedes han visto por ahí estas cuatro letras en algún lado, que las tenemos en la imagen en hebreo. La pronunciación más, ¿cómo puedo decir? Parecida al original es como Yod, Hei, Vav, Hei, que nosotros lo traducimos como Jehová, ¿sí? Les vas a decir, ¿sí? Jehová me envió a vosotros. El Eterno se puede traducir, ¿sí? Como yo soy el que soy, lo traducen muchos como el Eterno. Así se presentó él. Así Dios dijo, así me vas a llamar, ¿sí? Así me vas a identificar. Ese es mi nombre, le dijo Dios.
Sin embargo, les digo, pues en la Biblia hay muchísimos adjetivos, ¿no? Para Dios, o sustantivos que usamos, nombres para Dios, pero aquí, en este nombre que Dios le da con el que se presenta, ¿sí? Pues decía mucho, ¿sí? Para nosotros a lo mejor decimos, pues eso que yo soy el que soy, ¿qué significa eso? Bueno, les digo, una traducción así muy que podamos entender nosotros es como el eterno, el todopoderoso, el autosuficiente, es el que no necesita de quién, de nadie, de ningún dios. Los dioses egipcios, ellos estaban muy relacionados con alguna actividad en especial, ustedes lo recuerdan, ¿no? Y de hecho con todas las culturas dicen, ah, pues este es el dios de la agricultura, el dios del sol, el dios de este, del otro, del agua. Este dios que se presenta a Moisés no le dice, ah, pues mira, yo soy el dios de la lluvia, el dios de los animales, no. Dice, yo soy el que soy, o sea, yo soy el eterno, yo no necesito de nadie, no me dedico nada más a una cosa, como los dioses de las naciones, ¿sí? Él es el Dios supremo, eterno, y así es como se presenta. Y este Dios que se presenta aquí ante Moisés es el que ellos conocían como Él, y que todas las naciones así les llamaban, ¿sí? Eh, pero Dios aquí da su nombre. Y este Dios, ¿sí? Es al que hace alusión Juan, ¿sí? Ese Dios eterno, creador, igual a quien a su Padre, y que vino, dice aquí, y que Juan dice, yo lo conocí, lo vi, cara a cara. Era ese niño, ¿sí? Y esto, les digo, nos debe de ser como, ¿cómo podríamos decir? De sorprender, de maravillar, ¿sí? O más bien no debería dejarnos de maravillar, ¿sí? Porque a veces les digo, nos acostumbramos mucho cuando escuchamos esta historia de la Navidad, cuando llega la Navidad, decimos, ah, pues es que es el nacimiento de Jesús. Y así le decimos a los niños, ¿no? Ah, pues ¿qué pasó? Ah, nació Jesús. Pero la Biblia nos da mucho más, ¿sí? Acerca de este niño y que es algo en lo que nosotros debiésemos de meditar, ¿sí? Y que seguramente cuando lo hagamos, lo único que podremos hacer es maravillarnos, ¿sí? De que ese Dios eterno, el Dios creador, el Dios supremo, dice Juan, vino aquí, a este mundo, dice, a vivir entre nosotros. Podemos decir, entre la cochinada, en el sentido espiritual, o sea, en un mundo que sucio, caído, pecador, vean quién vino a visitarnos. ¿Sí? No sé si no nos sorprende eso, o no nos hace preguntarnos por qué pasó así, por qué decidió hacer eso, porque dijimos que fue algo que planeó él, o sea, no llegó aquí por accidente, ¿no? En una nave, huyendo de una destrucción, como Superman. Él lo planeó, él lo decidió y dijo, voy a ir a este lugar, a la Tierra. Y nació como uno de nosotros, dice, nació de mujer, nació bajo la ley, dice por ahí en Gálatas. Y si vamos a la cita que leímos al principio, en Filipenses 2, todavía nos podemos seguir sorprendiendo, ¿no? En Filipenses 2 dice el cual, o sea, haciendo referencia a quién, a Jesús, dice, era igual a quién, era Dios, era igual a Dios, era Dios, nos dice Juan. Dice, y esta realidad, ¿sí? Él era Dios, dice, no le impidió, no fue algo, dice, a lo cual él quisiera aferrarse y decir, no, pues si yo soy Dios, ¿cómo me voy a rebajar ahí con estos?
dice, sino que se despojó a sí mismo. Por ejemplo, en la historia de Superman, pues llega aquí ese niño, pero venía bien equipado, ¿no? De habilidades. Jesús no llegó así. Y ustedes recuerdan cómo fue para empezar, su nacimiento, cómo nació, en dónde nació. O sea, él no nació en un lugar común, ¿sí? No nació en el hospital, no lo pusieron por ahí en la incubadora con todos sus cuidados. No, no nació para empezar en un lugar limpio, que tú naciste, sin duda. O sea, estuvo expuesto a muchos peligros, lo quisieron matar desde pequeñito, y bueno, dice aquí, se despojó de sí mismo, dice, tomando forma de siervo. O sea, él no venía aquí a impresionarnos como Superman, ni venía a gobernar como muchos esperaban también, y aplastar a sus enemigos, como lo esperaban, ¿no? Los judíos, y como Superman que venía aquí a que acabar con el mal, en ese sentido, ¿no? Físico, podríamos decir. Dice, fue hecho semejante a los hombres, como cualquiera de nosotros. Dice, y estando en esa condición, se humilló, dice, a sí mismo, haciéndose obediente. O sea, él fue fiel a Dios en la condición en la que estaba, en la condición en la que estamos nosotros y que generalmente que fracasamos al intentar eh, obedecer a Dios. Jesús lo logró, dice aquí, fue obediente. Dice, incluso llegó o sea, esa obediencia lo llevó hasta donde, a entregar su vida, que a eso venía. Y aparte nos dice aquí Pablo, la muerte que él sufrió, o sea, tampoco fue una muerte normal, podríamos decir, para una persona común, ¿sí? No murió de viejo, no murió de una enfermedad, no murió como la mayoría de las personas. Dice, fue una muerte en la cruz. Y cuando se mencionaba esto de la cruz, para nosotros decimos la cruz, ¿no? Tiene otro, como que otro significado para nosotros, ¿no? La cruz. En aquel tiempo, cuando escribe Pablo esto, o sea, era lo peor, ¿sí? Como si dijéramos ahorita, lo pusieron en la silla eléctrica, no cualquiera lo pone ahí, ¿no? O sea, la muerte de un qué, de un criminal. Así murió ese Dios, ¿sí? Ese Dios eterno, el todopoderoso, el Dios creador. Y esto les digo, nos debe de impresionar más, o sea, el analizar esto, porque realmente, vamos a ir ya terminando, cuando hablamos de Jesús, cuando recordamos a Jesús, eh, pues sí decimos, bueno, sí, a diferencia, por ejemplo, de Superman, decimos, bueno, él sí existió, Jesús sí existió, Superman no. Fue una figura, como dice aquí, una figura histórica, real, o sea, fue alguien real, o sea, no fue inventado, como también muchos dicen, ¿no? Es una invención. O sea, hay registros históricos de él, no fue la invención de estos fanáticos, ¿no? De los discípulos. Y Juan dice, yo lo conocí, o sea, no era mi imaginación, bueno, yo lo vi, yo lo conocí. Y Juan está consciente de quién era ese personaje con el que estuvo conviviendo. Y dice aquí, venía con una misión especial, ¿sí? Cuando llegó, dice, el cumplimiento del tiempo, nació aquí, vivió entre nosotros. Y también cuando llegó el cumplimiento del tiempo, él lo dijo, llegó que, llegó la hora, les dijo a sus discípulos. Y les explicó a lo que venía, ¿sí? Venía a entregar su vida. ¿Para qué? Para pagar por nosotros nuestros pecados. Y esto también nosotros tenemos que hacerlo más personal, ¿sí? Si queremos que tenga el impacto, correcto, ¿no? En nuestra vida, porque también decir, "Ah, pues vino a morir por nosotros, o que nos repartimos la culpa, ¿no?
pero cuando te das cuenta de que Él lo hizo por ti, nada más, única y exclusivamente por ti vino, eso tiene un mayor impacto, ¿no? En nuestra vida. Y no acabó ahí la historia, ¿no? Porque a veces eh, nos quedamos nada más con eso, ¿no? Vino o nació, como escuchamos la historia, ¿no? En la Navidad nació en un pesebre, en un establo, este, tuvo una vida pues buena, ayudó a la gente, etcétera. Murió, lo crucificaron y tan, tan, se acabó. Ahí no acabó la historia, ¿sí? Acuérdense quién era él. Era el Dios eterno, y dice, resucitó de entre los muertos. Y no nada más resucitó, sino que muchos fueron testigos de eso. O sea, tampoco fue algo inventado, resucitó y les dijo a sus discípulos, les prometió y nos prometió a nosotros, este, volver, ¿sí? O sea, Él está vivo, eso es lo que nosotros debemos también en lo que debemos centrarnos, ¿sí? No en una figura histórica, que sí hay muchísimas enseñanzas, ¿no? Muchas cosas que aprender de su vida, pero no, o sea, su vida no fue la vida de cualquier ser humano. O sea, no estamos hablando de Napoleón, no sé, de Miguel Hidalgo, de Gandhi, o sea, personas que pasaron por aquí, por este mundo. Él sigue vivo, él está vivo, ¿sí? Y dijo que iba a estar a nuestro lado por siempre. ¿Se acuerdan? Hizo esa promesa. Y no nada más eso, sino que dijo, ¿voy a qué? Voy a volver. Y esto es algo que en lo cual también nosotros debemos eh, de pensar en todo momento, ah, de tenerlo presente, de platicarlo también, que va a volver, ¿sí? De una forma ya muy diferente a la primera. Y que a veces les digo, no, nada más nos quedamos y nos centramos y hacemos no sé, eh, basamos todas nuestras creencias, ¿sí? En un personaje histórico nada más. Y a veces es el grande problema, ¿no? Que tenemos y que no nos permite avanzar, ¿no? En nuestra vida espiritual. Ojalá que podamos también desarrollar una relación con él, pero una relación real, porque él está vivo. O sea, no es un personaje nada más del que debemos de hablar, de que hizo alguna vez, de que sus hazañas, de su muerte, porque a veces nada más nos centramos en eso, ¿no? Los cristianos, sino que debemos de tener una relación con él, ¿sí? Debemos de hablar de lo que es nuestra relación con él, de lo que él hace en nuestra vida, no de lo que hizo nada más en la vida de Juan, de Pedro, no sé, de Mateo, de Pablo. Debemos de hablar de lo que él ha hecho en nuestra vida y tener siempre en nuestra mente que él va a regresar pronto, porque así lo prometió y viene, dice, a llevarnos con él, a vivir con él para la eternidad. Y esto es algo que nos debe de motivar, de alegrarnos, y en estas fechas, digo, en especial, ¿no? Que a veces nada más decimos, bueno, pues nació Jesús. Sí, pero estamos hablando de un Dios eterno, un Dios vivo, y que está pronto a qué, a volver. Así que ojalá que en estas fechas, digo que seguido, ya pasó la Navidad, pues seguimos viendo por ahí alusión a esto, seguimos hablando de esto, seguimos muchos festejando, ¿sí? Que nunca se nos olvide el verdadero motivo, ¿no? De lo que pasó, de lo que significó, aunque no haya sido en esta fecha, ¿sí? Siempre será un buen pretexto, ¿no? Para meditar en estos temas. Que el Señor les bendiga.